Recibiremos a continuación a los rectores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, de la Universidad Iberoamericana León, de la Universidad Iberoamericana Puebla, de la Universidad Iberoamericana Torreón y el director general del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Les pido atentamente que permanezcan de pie. Damos la bienvenida a Vicente Rojo, quien viene acompañado por su esposa, la señora Bárbara Jacobs, por la doctora Gloria María Prado Garduño, madrina del doctorando, y por el maestro David Fernández Dávalos, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Presento ahora a las autoridades que nos acompañan en la mesa de honor, a quienes solicito se pongan de pie y permanezcan así hasta nombrarlos a todos. A las y los presentes les pido reserven su aplauso para el final. Doctor Óscar Castro Soto, director general del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Doctor Guillermo Prieto Salinas, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón. Doctor Francisco Valverde Díaz de León, quien viene en representación del doctor Fernando Fernández Font, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. Maestro Felipe Espinosa Torres, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana León. Doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Maestro David Fernández Dávalos, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Daré lectura al acuerdo por el que se concede el doctorado honoris causa a Vicente Rojo. Según consta en el acta de la sesión 113, acuerdo número 113/09 de la Junta de Rectores, celebrada el 19 de octubre de 2018, se acordó por unanimidad otorgar el doctorado honoris causa a Vicente Rojo, cito, por su contribución excepcional en las artes y en la cultura. Su obra escultórica y pictórica refleja la densidad sustancial del México moderno, visto desde la mirada extrañada de quien, por voluntad,
decide radicar su destino a estas tierras y a esta luz. Referente del diseño gráfico y editorial, entendido como apropiación inconforme de una realidad por transformar en la mejor expresión de la capacidad humana. Posición de gran cercanía con la misión de las universidades jesuitas de nuestro país. Fin de cita. En este momento, solicito al doctor Luis Arriaga Valenzuela de la Compañía de Jesús pase a este podium para que nos dirija un mensaje como representante del Sistema Universitario Jesuita. Muy buenas tardes a los integrantes del Presidium y a todos los asistentes. Para quienes formamos parte del Sistema Universitario Jesuita de México, es un honor reconocer la trayectoria, el trabajo y la entrega de Vicente Rojo. El cultivo de las artes ha estado desde la fundación de la Compañía de Jesús en el corazón de sus actividades apostólicas y educativas. Invitados a escudriñar la realidad a través de sus formas perceptibles, que son el signo de la infinita generosidad de la creación, los jesuitas han hecho de la exploración de las formas estéticas una tarea primordial a lo largo de la historia. Al esculpir piedra y madera, los artífices de Tepoztlán y de las misiones de Baja California, o los casi anónimos hermanos jesuitas que edificaron los colegios de la antigua compañía, ayudaron a modelar matrices de integración que pudieron allanar las divergencias y construir un nuevo espacio común que llegaría a convertirse en el país que ahora llamamos México. Ya en el siglo XX, Vicente Rojo fue protagonista muy señalado del proceso que permitió la eclosión de las nuevas generaciones de artistas que habrían de renovar el panorama cultural de un país cada vez más plural, joven y dinámico. Así, surgieron obras capaces de hacer oír voces que no fueran solo las del nacionalismo revolucionario, tan útiles en su momento, pero ya incapaces de dar cuenta de nuestra efervescente diversidad. Vicente Rojo revolucionó el arte mexicano, vinculó los desarrollos técnicos de su tiempo con la esencia del diseño y ha sabido compartir todo esto con quienes ha vivido tantas aventuras creativas. El maestro Rojo es creador en toda la extensión de la palabra. Su impulso creativo ha encontrado formas expresivas en el ejercicio del diseño gráfico, en el diseño editorial, en las artes plásticas y sobre todo en la pintura y en la escultura, que son ampliamente conocidas y apreciadas. Su trabajo, realizado en México desde los años 50, encontró espacio de desarrollo en el mundo de los proyectos culturales, artísticos y editoriales desde una perspectiva de incursión permanente en terrenos por descubrir. Las universidades mexicanas de la Compañía de Jesús acompañaron el movimiento de renovación impulsado por Vicente Rojo y sus contemporáneos al fundar las escuelas de Historia de Arte y de Comunicación que fueron pioneras en el país. En compañía del diseño y arquitectura, esas nuevas propuestas pedagógicas fueron la expresión de la voluntad de adaptar la tradición educativa humanista conservada en los juniorados, donde se habían formado los escolares jesuitas desde el siglo XVI, a los nuevos
paradigmas culturales de las sociedades del siglo XX. ¿Con qué herramientas había de dotarse a los jóvenes para los inéditos flujos de conocimiento que el mundo requería? ¿Era posible encontrar caminos nuevos que cumplieran las funciones de la tradición retórica del humanismo? La obra de Vicente Rojo nos recuerda que más allá de los desafíos de la figuración, el escrutinio de las formas en sí mismas, la búsqueda del rigor esencial y la abstracción plena que funciona como meta inasible son retos abiertos. El arte está ahí para acercarnos al abismo sin límites que es el territorio del espíritu. Vicente Rojo ha sido no solo un creador artístico, también ha sido un maestro cuya práctica educativa es coincidente con el proyecto de formación que perseguimos las universidades jesuitas, un trabajo educativo que permanezca abierto a la discusión crítica y que pueda ser trasladado efectivamente a la práctica en una realidad concreta. En su trabajo como maestro se intuye su anhelo por formar personas deseosas de reflexionar, de expresarse y de ejercer su libertad de forma comprometida. Personas que actúen sobre la realidad social al denunciar y trabajar en la solución de los problemas acuciantes con objeto de humanizar esta realidad. El reconocimiento a Vicente Rojo y su obra es para las universidades de la Compañía de Jesús un estímulo para recordar el papel fundamental que están llamados a desempeñar los lenguajes estéticos en la construcción de las nuevas matrices de integración, concordia y reconciliación que nuestro país demanda con urgencia. Agradezco al maestro Vicente Rojo su extensa trayectoria artística e intelectual que con los elementos expuestos resulta tan afín a nuestros idearios como universidades de la Compañía. Agradezco su disposición para recibir este doctorado honoris causa, pues con ello el maestro Rojo nos honra como sistema universitario jesuita. Muchísimas gracias. Agradezco al doctor Arriaga sus palabras. Para proceder a dar cumplimiento al acuerdo 113/09 de la Junta de Rectores, pido a la doctora Gloria María Prado Garduño que presente a Vicente Rojo. Hola, muy buenas tardes. Vicente Rojo. Vicente Rojo nace en Barcelona en el año de 1932, donde estudia escultura y cerámica. Llega a México en 1949, año en el que obtiene la nacionalidad mexicana y estudia pintura y tipografía. Durante más de 50 años realiza una extensa obra como pintor, escultor, grabador y diseñador gráfico. Su pintura se agrupa en 6 series principales. Señales, realizada con formas geométricas básicas, cuadrado, círculo y triángulo. Negaciones, surgida de su intención de que cada cuadro negara al anterior y al que le siguiera. Recuerdos, nacida de su intento de abandonar una infancia difícil. México bajo la lluvia, concebida en Tonacintla, un día que vio llover en el valle de Cholula a poco de llegar a México. Escenarios, compuesta de miniseries que son tanto un repaso de sus temas anteriores como una suma de los mismos.
pirámides, códices, Paseo de San Juan, estelas, escenarios secretos, abiertos, junto al mar o primitivos y volcanes construidos. Y la serie en la que trabaja actualmente, titulada Escrituras, formada por correspondencias, alfabetos primitivos o secretos y casa de letras. Su obra se ha expuesto en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, allí el cuaderno escolar de Vicente Rojo, University Art Museum de University of Texas Austin, obras 66 a 78, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, 4 series y una revisión, Museo del Palacio de Bellas Artes, México bajo la lluvia, Museo Amparo, Puebla, retrospectiva 1964-1992, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, obra sobre papel y gran escenario primitivo, y Museo Universitario Arte Contemporáneo, escrito, pintado. Ha publicado los libros Los sueños compartidos, Puntos suspensivos, Escenas de un autorretrato, Alas de papel, Escenarios de la memoria y Diario abierto. Ha realizado en México, Francia y España carpetas y libros de obra gráfica con poetas y narradores como Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Álvaro Mutis, José Miguel Ullán, Alberto Blanco, Bárbara Jacobs, Coral Bracho, David Huerta, Juan Villoro, Enrique Vilamatas, Pura López Colomé, María Baranda y Carlos Monsiváis. Ilustró los libros Aura, de Carlos Fuentes, La palabra mágica, de Augusto Monterroso, La tinta negra y roja, antología de poesía náhuatl, de Miguel León Portilla, y de Octavio Paz, Ladera Este, en proceso. Como escultor, es autor de obras públicas monumentales ubicadas en varias ciudades del país México. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1991 y fue designado creador emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1993. Recibió la presea del Festival Internacional Cervantino en 2010 y la Medalla de Bellas Artes 2011. Es miembro del Colegio Nacional desde 1994 y doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1998. Vicente Rojo, trabajador de la cultura. Un epígrafe. Fue un escrito revelador para el joven que yo era entonces, preocupado además por la validez social del camino que estaba emprendiendo Vicente Rojo. En su discurso de entrada al Colegio Nacional en el año de 1994, Vicente Rojo declara ser un trabajador de, por y para la cultura como creador y recreador de imágenes y aclara qué entiende por el concepto de cultura. En sus propias palabras, no una visión superficial de quienes se creen poseedores de la verdad y hacen de ello un privilegio, sino que signifique la práctica permanente de la civilidad, donde lo personal y lo colectivo encuentren su equilibrio, donde la convivencia de las ideas permita que las más extrañas e insólitas de las individualidades no solo sean respetadas, sino alentadas. Una práctica cultural que haga posible que nazcan utopías y se desarrollen los sueños propios y los compartidos, que no esté falsamente dividida ni fragmentada, en la que la llamada alta cultura y la conocida como cultura popular sean dos extremos que sumen para darle vida a la imaginación y hondura.
Y con tal certidumbre ha jugado y sigue jugando su papel de trabajador de y en esa cultura a la que se refiere, que él mismo ha creado a través del diseño, del periodismo cultural, de la pintura, de la escultura, de la literatura y demás actividades en las que se ha desempeñado. Sostiene que le ilusiona el haber podido colaborar en la difusión de esa cultura que él concibe, donde lo esencial le gana terreno a la banalidad, que por medio de la comercialización impone lo secundario, lo irrelevante, el éxito fácil y rápido, una vida cultural en la que incluso el espectáculo y la diversión puedan al mismo tiempo emocionar y perturbar. No obstante, en tal trabajo, la imaginación creadora resulta fundamental, tanto para el científico como para el artista, pero solo puede echarse a volar si se tienen los pies bien puestos sobre la tierra. Consecuentemente, en su quehacer movido por esas propuestas, ilusiones y sueños particulares y compartidos, ha incursionado en el campo del diseño gráfico, en suplementos culturales, ha elaborado las portadas de numerosos libros de literatura mexicana, ha trabajado hombro a hombro con escritores como Fernando Benítez, el creador de los 5 volúmenes de Los Indios de México, con Carlos Monsiváis, rescatador de la cultura urbana popular y crítico de la decadente, con José Emilio Pacheco, quien escribió un poemario que Rojo ilustró complementando el texto sobre la niñez de ambos, y con un gran número de escritores más que en su literatura, sin dejar de serlo, de una forma o de otra, se han inscrito en su concepción sobre la cultura y han ejercido a la vez una crítica social. En ese trayecto ha interactuado no solo con escritores, sino con otros artistas y grandes personalidades del mundo intelectual de México, de los que, afirma, influyeron de manera decisiva en su vida, como cuando muy joven se preguntaba, y este es el epígrafe, por la validez social del camino que estaba emprendiendo, a propósito de la lectura de un ensayo del astrónomo Guillermo Haro, quien tras contemplar las estrellas baja la mirada y aparecen ante sus ojos las carencias de los campesinos en Cholula. O el pintor Rufino Tamayo, con su idea de que el artista, al igual que el luchador social y el científico, necesitan utopías. Entonces Rojo se plantea una serie de preguntas que deben tener respuestas en el campo social, pero su persistencia es indispensable para la creación de utopías. De este modo, su obra, la del diseñador gráfico y la del pintor, escultor y escritor, van a tener siempre presente esa preocupación social. Su inscripción en el periodismo cultural y la participación constante en este durante largas décadas le posibilita ejercer una incidencia social significativa desde el apareamiento entre la escritura de diversos colaboradores y su actividad como diseñador gráfico. Ha estado presente y formando parte de proyectos importantes como la creación de la editorial Era, que ha publicado numerosas obras de escritores mexicanos y cuyas portadas Rojo diseñó, del mismo modo que en la fundación del periódico La Jornada. Todo ello habla de su constante preocupación por difundir aquella cultura de la que hablaba en un principio, guiado significativamente por Fernando Benítez, su maestro y amigo entrañable, quien a través de los suplementos y de su obra personal ha hecho evidente cómo la literatura, sin perder calidad o quizá por ello ganándola, puede estar dedicada a desentrañar los hechos más profundos de nuestra realidad. Con frecuencia se le ha preguntado a Vicente cómo puede conciliar el diseño gráfico y la pintura, y su respuesta ha sido que ambas actividades le resultan igualmente interesantes y las lleva a cabo con la misma intensidad.
solo que el diseño gráfico se realiza como una tarea colectiva, con un amplio equipo de trabajo, en tanto que la pintura se efectúa en la soledad. Lo cito, el diseño debe comprobar su eficacia casi al instante, mientras que la pintura es una meditación, una reflexión que se realiza en la soledad. El diseño debe comprobar su eficacia casi al instante, mientras que la pintura es una meditación, una reflexión constante que no tiene final. Y añade que con el trabajo de diseño gráfico se sentía seguro, crítico, incluso subversivo. Considera que el diseño es exterior y la pintura interior, lo cual entraña una contradicción, pero piensa que hay puntos que se tocan. En el diseño la estructura tiene que ser muy precisa y la puede pasar a la pintura. En ambos campos ha sido y sigue siendo fundamental la geometrización de la caja, el tamaño y al mismo tiempo la libertad que tiene al pintar el color. Y así como la estructura puede migrar del diseño a la pintura, el color puede pasar al diseño hacia el diseño. De esta manera, Vicente Rojo hace coincidir las contradicciones con las que le gusta jugar, afirma. Se mueve de la pintura al diseño gráfico a partir de las formas, los colores, los contrastes, pero es en el diseño donde puede darse la crítica social, la subversión explícita, aunque su pintura abstracta también rompe con el canon, se distancia de él de una manera personal y rebelde. El arte le provoca una suerte de religiosidad, lo emociona y le suscita sentimientos intensos. El diseño gráfico se reviste de una función social específica. Un campo más de la cultura, de esa cultura definida por él en la que se ha desempeñado, es la literatura infantil y juvenil que abraza la pintura, el diseño, la imaginación para crear utopías. En varios libros en los que se entrelazan poemas y textos de narradores, dramaturgos con los diseños, pinturas, formas geométricas y no, de Rojo, también hay innovación y originalidad. Las estructuras son distintas y variadas. Se registra asimismo una ruptura con el canon. Tales textos, como otros que no se insertan en la literatura infantil, beben en sus recuerdos de infancia. Y siempre hay y habrá versiones encontradas de esa infancia, recuerdos de los años vividos con su madre y sus hermanos en la época de la guerra y la posguerra española en Barcelona, alejados del padre que había podido llegar a México. Años después podrá él, tras muchas dificultades, arribar también a la tierra prometida, como la llama, en donde encontró la luz, la libertad y la felicidad tras tantos años padecidos bajo la dictadura y la represión franquista. Un registro más en el que incursiona es el cine. Relata que tras una invitación para colaborar en teleproducciones, la compañía de cine de Manuel Barbachano Ponce diseñó las letras para los títulos en presentación de películas como Torero, de Carlos Velo, Nazarín, de Luis Buñuel y posteriormente Pedro Páramo, del mismo Carlos Velo. Más tarde intervino también en películas de Alberto Isaac, Yomi García Scott y Arturo Ripstein. Vicente Rojo ha trabajado y lo sigue haciendo profusamente en la difusión de esa cultura que él considera que sea aquella citada al inicio de este escrito, en la que haya una constante práctica de la civilidad, donde lo personal y lo colectivo encuentren su equilibrio. Abierta a la disidencia, a la subversión, a los cambios sociales, a la diferencia y a la inclusión, a la justicia social y a la libertad, en la que la imaginación haga posible utopías y la esperanza de un mundo mejor. Todo ello a partir de su creatividad
tanto en el diseño gráfico como por medio de la pintura y la escultura, el grabado y las letras en el mundo de la difusión cultural a través de los medios y recursos mencionados. Y un sinnúmero de productos culturales más que han salido de sus manos, de sus recuerdos, de sus sueños, para generar con muchos otros creadores que compartían y comparten la ilusión de construir esa cultura en donde lo esencial le gane terreno a la banalidad que por medio de la comercialización impone lo secundario, lo irrelevante, el éxito fácil y rápido. Una vida cultural en la que incluso el espectáculo y la diversión puedan al mismo tiempo emocionar y perturbar. Como comencé, casi termino. Tal como él lo ha puesto en práctica, uniendo su pasión por la belleza en las artes plásticas, su maestría en el diseño gráfico y una propuesta de esperanza, libertad y justicia en la construcción de utopías, ideales, propuestas y acciones que coinciden totalmente con sus principios de la Compañía de Jesús. Señor rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, pido a usted que en nombre de este claustro académico le confiera el grado de doctor honoris causa a Vicente Rojo. ¿Este es mío? En representación del claustro académico de las universidades que confieren este reconocimiento, el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de la Universidad Iberoamericana Tijuana, maestro David Fernández Dávalos, de la Compañía de Jesús, procederá a otorgar a Vicente Rojo el doctorado honoris causa. Ruego a los asistentes ponerse de pie. Vicente Rojo, en nombre y representación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, del Instituto Superior Intercultural AYUC, de la Universidad Iberoamericana León, de la Universidad Iberoamericana Puebla, de la Universidad Iberoamericana Tijuana, de la Universidad Iberoamericana Torreón, y del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, te confiero el grado de doctor honoris causa. Repita la voz. Vicente Rojo recibe esta beca y esta medalla con la leyenda Tradidit Deus Mundum Disputationi. Dios puso al mundo para ser pensado, que representa la tradición educativa de la Compañía de Jesús, para que con ella no solo sobresalgas sobre los demás en dignidad, sino que también estés protegido para la lucha. Pregunto, ¿prometes siempre y donde quiera que estuvieres, guardar los derechos y privilegios y el honor de nuestras universidades y siempre ayudar, prestar apoyo y consejo en las obras y asuntos de las mismas cuantas veces fueres requerido? Vicente Rojo, te admito e incorporo al Colegio de Doctores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de las universidades que confieran este reconocimiento con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios de que gozan y pueden gozar los demás doctores en nuestra institución y en cualquier lugar del orbe. Muchas gracias. Felicitaciones.
En este momento, el doctor Vicente Rojo firma el libro de honor. Vicente Rojo, doctor honoris causa, procederá ahora a dirigirnos su discurso. Pueden sentarse. Bueno, afortunadamente no va a ser un discurso, pero bueno. Distinguidos rectores, queridas amigas, queridos amigos. Cuando recibí la carta del maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en la que me comunicaba en nombre de los 8 organismos del sistema universitario jesuita, el otorgamiento de la distinción que hoy recibo, lo hice con no menos sorpresa que con emoción y agradecimiento. En dicha carta leí los conceptos que conforman la misión de la Ibero, que cito textualmente: contribuir al logro de una sociedad más justa, solidaria, libre, incluyente y pacífica. Términos estos con los que me siento haber coincidido, aunque mínimamente, a lo largo de todas mis tareas, tanto en diseño gráfico como en pintura. Con frecuencia me cuestionan cómo he podido desarrollar simultáneamente esas 2 carreras, pues en ello se advierte una contradicción, ya que los 2 caminos, tal como suele advertirse, son opuestos. Pero yo convivo con ellos así, como opuestos, pues me atrevo a pensar que sin contradicciones, sencillamente no existe la obra de arte, o sea, la literatura, ni la música, ni el teatro, ni la arquitectura, ni, si me extiendo, tampoco la vida. Para explicarme, recurro con frecuencia a unas breves líneas de una novela del poeta kurdo Yasser Kemal, que para mí pueden ser una perfecta definición de lo que es la riqueza del arte. Dicen así: la misma canción suena de noche de una forma y de día de otra. No la canta igual un niño que una mujer, ni un joven que un viejo. La canción parece distinta si se canta en el prado, en el bosque o junto al mar. La misma canción es una por la mañana y otra a mediodía, es una por la tarde y por la noche es todavía otra más. A mí me gusta comparar mi trabajo con esa canción del poeta, con la belleza de sus imágenes, gracias a las cuales el canto se puede convertir en una cantata o en un oratorio. Pero si yo he tratado de cantar, siempre lo he hecho en voz baja o susurrando, aunque le estoy reconocido a quienes generosamente han querido dar a mi canto un sonido mayor, una voz más alta. Pero si trato de ahondar en la canción, me doy cuenta de lo que la define, que lo que la define no es solamente la poesía, sino, de igual modo, la creación y la libertad. Como iluso que soy, me gusta la idea de haber cantado esa canción libremente a lo largo de todo mi trabajo. Y si así lo he podido hacer, ha sido porque siempre he estado extraordinariamente bien acompañado, como lo estoy en este momento. Yo también hermanaría esa canción con la palabra libre, según precisa el maestro Fernández Dávalos. En todo caso, la libertad es lo que me ha permitido a mí colaborar con personas con diferentes opiniones de las mías, sean estéticas, políticas
o religiosas. Desde que supe que un criminal que se llamaba Caudillo de España por la gracia de Dios, cada vez que yo miraba al cielo, y lo hacía con frecuencia, lo veía lleno de tinieblas. Pero al desviar la mirada del cielo y ahora más bien ver hacia abajo, hacia aquella tierra en la que nací, entonces recuerdo y no puedo olvidar de qué manera tanto católicos practicantes como creyentes ayudaban a una familia de rojos, y no solo por el apellido, con su cariño y su comprensión, y cómo la asistieron también a sobrevivir en aquellos tiempos tan oscuros. Y hoy creo haber correspondido, pues si bien nunca antes lo habría hecho, es decir, lo que he hecho ahora ha sido abrazar a un sacerdote. Además, cuando he visitado el parisino Museo Marmottan, en donde se exhiben los luminosos nenúfares de Monet, he sentido la necesidad de arrodillarme y rezar ante ese gran altar que es un homenaje vibrante a la naturaleza, al sol y a la vida. Pero al mismo tiempo me gustaría levantarme y, paradójicamente, ponerme a bailar. Desde niño sentí que heredaba una conducta republicana, que ni la cruel guerra ni la represión franquista que viví durante 10 años pudieron borrar. Después de haber vivido bajo una dictadura, al llegar a México hace 70 años, sentí que volvía a nacer y me sentí libre, y aquí la palabra libertad es para mí fundamental. Cuando comencé a aprender diseño gráfico, me di cuenta de que mi herencia democrática me permitía dar curso a algo que sin esa herencia yo no habría podido hacer. Se suele definir al diseño gráfico como un arte aplicado que debe alcanzar un resultado eficaz, casi siempre en tiempo muy breve y deseablemente con un sentido económico aceptable. Es algo muy preciso que todo diseñador debe conocer, y creo que conoce, además de tener una idea muy clara del contenido, pues el diseño también debe ser un canto, capaz de atraer a su destinatario, un lector, si es un libro, una revista o un catálogo, o un espectador, si se trata de un cartel, para una exposición o para una película. Es decir, una tarea de ninguna manera menor y que a mí me ha permitido tener los pies en la tierra y desde mi timidez de antaño comunicarme con los demás. Fue la manera en la que entendí el diseño, siempre a partir del campo cultural, como una forma de relacionarme con ideas que por esta vía yo podía hacer públicas, ya fueran ideas políticas o sociales o simplemente estéticas. Y años más adelante, precisamente estos principios me llevaron a crear una editorial al convencer de unirse a esta aventura a amigos míos con los que compartía y sigo compartiendo ideas republicanas. Con orgullo puedo decir que la editorial está a punto de cumplir 60 años. Pero quiero resumir estas palabras sobre el diseño al leer unas líneas que dediqué hace algún tiempo a Rafael López Castro y que para mí definen lo que es un modelo de diseñador, todo un ejemplo a seguir. Aquí está Rafael. Rafael López Castro, por propia decisión, no tiene coche. Eso le permite hacer grandes recorridos a pie por la ciudad y por el país. Camina despacio, pisa el suelo con delicadeza, va siempre acompañado de un libro o una libreta y lleva consigo su cámara fotográfica, que es en realidad una prolongación de su mirada, una mirada atenta y a la vez ensimismada. Porque de esas miradas a su entorno surgen las imágenes que son la esencia del trabajo que después realiza en su casa de Mixcoac, rodeado de libros y acompañado de los colores y sabores de la artesanía popular. Se conoce y reconoce a Rafael López Castro como diseñador gráfico, pero si se contemplan los carteles y sobre todo el trabajo que ha realizado en libros y revistas, se observará que es en realidad un artista mayor de múltiples facetas. Es un perspicaz fotógrafo, un eficaz dibujante y un imaginativo hacedor de collages,
todo ello arropado por su original uso de la tipografía. Su obra es una visión de la historia de la cultura mexicana, respetuosa y provocadora al mismo tiempo, un recorrido lúcido, nunca complaciente, con arriesgadas propuestas llenas de ternura y pasión por México, con un particular uso iconográfico. Así desfilan por su trabajo los imaginados guaraches de Juan Rulfo, la imagen desacralizada de Sor Juana, del Efraín Huerta erótico, a su estudio del escudo nacional y a nuevas versiones de los rostros de nuestros héroes, del uso de numerosos animales, peces voladores, grillos, gatos felices, incluidos los míos, los pájaros y los changos de Frida. Al minucioso análisis fotográfico de las piedras sagradas de Monte Albán, de los niños ángeles capitalinos a los diablos de Posada. Autor de innumerables cajas de sorpresas, Rafael López Castro es un iluminador de la realidad mexicana, precisamente él, que nació en El Laurel, un rancho en Degollado, Jalisco, que no tenía luz eléctrica. Rafael. Y aquí de nuevo surgen las diferencias, la contradicción, los extremos que se unen o se separan. Mientras que con el diseño o la edición siempre he tenido, como dije, los pies en la tierra, con la pintura o la escultura no he seguido esos mismos pasos en lo más mínimo. Nunca he tenido claridad. Siempre estoy envuelto en dudas, sumido en laberintos o preguntas a las que no encuentro respuesta, solo algunos indicios con los que he podido resolver cuestiones visuales, pero afortunadamente las dudas me permiten seguir adelante para encontrar la salida del laberinto. He querido siempre dejar en mis cuadros o esculturas que mis cuadros o esculturas sean como enigmas o misterios que canten dentro de mí. Y si vuelan y llegan a algún posible espectador y cantan dentro de él, habré logrado que las obras que yo le ofrezco como prismas que multiplican mis imágenes, o quizá como espejos oscuros, se conviertan en poesía, en música, en una canción interpretada por un coro que me gustaría que fuera un coro de niños. Con relación a la pintura, quiero leer también unas líneas que dediqué a Juan Soriano, un pintor admirable cuyo trabajo es totalmente distinto del mío, pero al que considero mi maestro. Siguen las contradicciones. En una ocasión tuve el privilegio de ver pintar a Juan Soriano en su casa de París. Discretamente me asomé a la puerta de una pequeña habitación en la que él estaba sentado frente a un lienzo colocado en un caballete. A su lado, sobre una mesa, se encontraba una flor dentro de un vaso y una manzana roja que a las 10 de la mañana ya Juan había trazado en su tela. Salí de la casa, a las 6 de la tarde regresé y me volví a asomar. Él seguía pintando, pero ahora en el cuadro la flor se hallaba acostada sobre la mesa y la manzana había cambiado de color, era verde. 3 días después vi que los elementos se transformaron una vez más y de manera inesperada aparecía un pájaro posado sobre el borde de un vaso. Entonces me di cuenta de por qué desde joven admiraba la obra de Soriano. A lo largo del proceso, cada una de sus pinturas se suceden apariciones y desapariciones. Una ventana luminosa por la que sale un esqueleto y entra un gato. Una playa en la que primero vimos a un grupo de amigos y después a un hombre solo, desnudo.
Y así entran y salen caballos, bicicletas, búhos, calacas, sirenas, perros, niños jugando o niñas muertas, palomas, toros, peces, libros, ángeles y algún diablo, como la propia imagen de Soriano. Un mundo que aparece y desaparece y reaparece, un mundo que ocupa y cede su lugar a otro en un sutil y perturbador movimiento, la magia que en una palabra se llama libertad. A manera de colofón, diré que, sin buscarlos, he recibido algunos reconocimientos a mis tareas. No diré que inmerecidos, porque ello sería una descortesía para quienes decidieron otorgármelos. Muchas gracias de nuevo, admirables rectores de las distintas Ibero. Como quiera que así sea, sí creo haber tenido éxitos, pero eso se refieren a mi vida personal, tienen que ver con el amor y la amistad, y por ello nunca los he hecho públicos. Y a manera de punto final, quiero leer estas líneas dedicadas a un entrañable amigo. Novelista, ensayista y crítico, Juan García Ponce me ha acompañado en todas mis exposiciones. Durante un tiempo con sus textos, que han dado pie a 2 libros sobre mi trabajo, y después simplemente con su ejemplo, lo que se describió como su heroísmo intelectual. Lo visito en su casa, está acostado en su casa de enfermo. Con la misma tenue sonrisa de siempre, me recibe y me dice, después de preguntarme él por mis propios problemas de salud, no te preocupes, Vicente, somos eternos. Muchas gracias.
cuando será domingo, cielito lindo para volver. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ahora el maestro David Fernández Dávalos, de la Compañía de Jesús, pronunciará la gratulatoria o discurso de bienvenida al doctor Vicente Rojo, en el cual expresa la satisfacción de contarle entre los miembros del claustro. Saludo con afecto a mis hermanos rectores y representantes de las universidades del Sistema Universitario Jesuita. Doctora Gloria Prado, madrina del doctor honoris causa. Señora Bárbara Jacobs, poeta, literata, esposa de Vicente Rojo. Vicente Rojo, amigas y amigos todos. Agradezco nuevamente que Vicente Rojo haya aceptado la investidura de doctor honoris causa que otorga el Sistema Universitario Jesuita. Es un orgullo su incorporación como parte del claustro de profesores, una persona que desde su llegada a México ha amado entrañablemente a este país y mediante su obra y trayectoria ha aportado elementos que han enriquecido la vida, la cultura artística y humana, con vistas a la construcción de una sociedad para todos y para todas. Vicente Rojo ha sido un creador incansable y reflexivo que ha construido un lenguaje visual rico en contenidos formales y propositivos. Es en el diseño gráfico y editorial en donde su trabajo ha acercado a miles de personas al aprecio por los libros, a la lectura y las artes gráficas. Su trabajo da dirección y estructura a la forma de ver y de reflexionar la cultura, la sociedad, a nosotros mismos. Somos casi sin querer cómplices de su obra, ya que aunque no seamos conscientes de que estamos ante un Vicente Rojo, hemos sido cautivos por su creatividad en los momentos más insospechados del día a día, en el libro que hemos leído o en el libro que aprecia el amigo, el periódico de referencia o las refinadas ediciones galardonadas en donde la sofisticación, la propuesta editorial y el buen gusto han sido una constante. Su pintura, como nos ha dicho la doctora Prado, se agrupa en 6 series principales donde la forma, el color y la textura van entrelazándose para darle sentido a la composición. Señales, negaciones, recuerdos, México bajo la lluvia y escritura. Cada una de este conjunto de obras contienen señas particulares del momento en que el artista las ha creado. Aún así, el corpus de la obra realizada hasta este momento comparte características formales como la constante exploración de las formas geométricas, las texturas y el color como elemento aglutinante y emocional de las composiciones. Su trabajo escultórico se caracteriza por generar espacios y emociones en los que la forma y la estructura brindan una riqueza de direcciones, de matices y sentido volumétrico sin perder en ningún momento el rigor geométrico. Creador vigente cuyas reflexiones visuales
han abierto puertas a las nuevas generaciones, obras que no solo dan origen a un placer estético, sino que se sitúan en un punto crítico para el pensamiento sofisticado, fértil y lleno de sentido, inconforme con la realidad actual de nuestro entorno. Esta gratulatoria, que hoy compartimos por la investidura de doctorado honoris causa, como parte del Colegio de Profesores del Sistema Universitario Jesuita, la podemos sintetizar y significar en una palabra: afinidad. En la persona de Vicente Rojo y su obra encontramos una síntesis de los valores últimos de nuestras universidades, concebidas como espacios creadores, innovadores y transformadores de la sociedad. La afinidad mayúscula por el carácter que deja su obra y la resonancia que tiene con los valores de nuestra universidad la señalo también en dos conceptos. Uno, la primacía de la realidad, y segundo, en palabras mismas de don Vicente, en la contradicción que involucra toda obra creativa. La obra de Vicente Rojo se fundamenta en el principio de la primacía de la realidad y no de las ideas. Su obra está cargada de texturas, paletas complejas que permiten ir más allá de la obra. Al contemplarla, no se está ante una propuesta visual, sino frente a una propuesta casi metafísica que nos lleva a lo último, a lo fundamental de la realidad de las cosas reales. No es únicamente reproducir el mundo que se nos ha dado, sino captar su esencia para que desde ella surja el horizonte esperanzador de la transformación. Así, en la obra de Vicente Rojo encontramos un acercamiento a la realidad que implica la sensibilidad de dejarse impactar sin posturas o condicionamientos en una apertura avasalladora, contundente, que nos cuestiona. De igual manera, la realidad es el punto de partida de nuestra labor como universitarios y universitarias. Con ella y desde ella parte nuestra vocación. La realidad fundamenta nuestra docencia, promueve nuestra investigación y posibilita la vinculación con otros actores. Como sabemos, la misión de una universidad de la Compañía de Jesús no es promover el conocimiento por el conocimiento, sino transformar la realidad con vistas a continuar la creación de un mundo más justo, más humano y pacífico. La contradicción creadora, dije, es otro elemento que deseo rescatar de la obra de Vicente Rojo. La fuerza transformadora no proviene nunca de juicios preconcebidos, ni de ideologías, ni de los pozos en que acumulamos los desencuentros y la contradicción humana, sino justamente de la lucidez que da la experiencia irrepetible, biográfica, irrefutable, que solo lo sensible otorga. Vicente Rojo nos recuerda que la esperanza es una mirada que se finca por haber visto precisamente en aquello que queremos transformar, en la luz de su prometedora potencia. Así, la mirada de Rojo asume la perfección, pero también la contradicción, sin miedo, por haber atisbado el destino prometedor y pleno de la realidad humana. Estos elementos, luz, contradicción, esperanza, resuenan con el método, con el camino, el que nosotros llamamos pedagogía ignaciana. Es la experiencia personalísima e irrepetible del gozo, la constatación perturbadora de nuestra propia contradicción y el arrojo decidido a trabajar por hacer real la luminosidad que en un rasguño de luz se reveló como última verdad y libertad. A su llegada a México en el año de 1949, comenta el propio Vicente Rojo en una entrevista realizada
previa a esta investidura, comparte su primera impresión de nuestro país. Cito: yo me encontré con un país libre, abierto, que para mí significaba todo. Luego, con el tiempo, con los años, unos amigos me dicen, bueno, un país que tiene 60 millones de pobres. Quizá no se puede hablar de un país libre, de libertad. Bueno, yo dije, yo sí encontré mi libertad. Yo me encontré con algo que para mí yo no había vivido nunca, era inimaginable. Entonces, sigue la cita, ese cambio bárbaro me iluminó la vida. Yo digo muchas veces que nací de nuevo. Yo quiero muchísimo a México, muchísimo. Soy un enamorado, me da esperanzas. Soy muy iluso, tiendo a ilusionarme mucho, siempre, y bueno, me ilusiona. Yo creo que saldrá adelante México. Hasta ahí la cita. Renovemos pues hoy nuestra esperanza en nuestro país, en estos tiempos de cambio, de incertidumbre de futuro. Que la esperanza sea nuestro destino y el amor nuestra fuerza. El legado de Vicente Rojo perdurará en el tiempo y siempre nos recordará y motivará a no perder la ilusión y a mantenernos en la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. En este momento nos despedimos de quienes nos ven vía internet. Les agradecemos su tiempo y su atención. Estamos entrando ya a la parte final de este acto. Les queremos dar las gracias a todas y todos. Agradecemos la presencia del Cuarteto Coral y Quinteto de Solistas del Taller de Arte Musical de México, dirigido por el maestro Héctor Robles Girón. Pido a los presentes ponerse de pie para despedir a nuestro nuevo doctor honoris causa, a las autoridades que han presidido esta ceremonia y a los representantes del claustro académico. Después de lo cual, y en nombre del señor rector, les invitamos al vino de honor que será servido en el vestíbulo de este auditorio. El orden de salida es como sigue. En primer término, el nuevo doctor honoris causa, acompañado por su esposa, por la doctora Gloria María Prado Garduño y por el maestro David Fernández Dávalos de la Compañía de Jesús, bajarán por la escalinata que está a mi derecha y caminarán hacia el pasillo central del auditorio rumbo a la puerta de salida. Tras ellos, los demás miembros de la mesa de honor harán lo propio. Enseguida, los representantes del claustro académico abandonarán el recinto por el pasillo, comenzando por la primera fila, y al término, las y los asistentes podrán salir. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.